Tu coche es igualito, funciona muy similar el motor de tu auto como es igual al motor de tu cuerpo, es decir, tu metabolismo. El metabolismo, toda esa combustión de todo lo que tú le das a tu cuerpo, todo lo que tú comes, es decir, el combustible, todo se procesa a nivel celular. Y si tú a nivel celular tienes un motor o un metabolismo dañado, va a ser muy difícil que cualquier dieta te funcione. Es lo que le pasa al 95% de la gente que se la pasa cambie y cambie de dietas, pero no ve un resultado porque la solución no está en cambiar la dieta, sino en reparar tu motor dañado, es decir, reparar el metabolismo, y eso no se logra pues simplemente cambiando de dieta. Entonces mucha gente se frustra, se pasa de dieta en dieta, de nutriólogo en nutriólogo, y a lo mejor después de varios intentos decide rendirse y dejar o pensar que el estilo de vida saludable o el estilo de vida fit no es para ellos. Una solución que muy probablemente nunca hayas escuchado y es referente a un hongo que se llama hongo Candida albicans, que es un hongo que habita en todos los cuerpos humanos. De hecho, déjame decirte que el ser humano tiene más de 500 hongos diferentes en el cuerpo, y uno de ellos es el hongo Cándida. Ahora, el hongo Cándida es un hongo que cuando hay una sobrepoblación de estas colonias o sobrecrecimiento de este hongo, hay un problema, porque este hongo es capaz de producir alrededor de 78 tóxicos diferentes, el cual enferma nuestro cuerpo. Ahora, ¿dónde se produce este hongo? ¿En dónde lo encontramos? Naturalmente, de manera natural, cuando no hay algún conflicto dentro de nuestro cuerpo, cada cuerpo humano tiene este hongo de manera natural. En el caso de los hombres, en todo el tracto intestinal, y en el caso de las mujeres, en la flora vaginal. ¿Por qué se crea este hongo? Tienes que saber que este hongo, su alimento favorito, así como el de muchos otros hongos, virus o bacterias, es la falta de oxígeno. Áreas húmedas, oscuras, en donde su alimento predilecto, es decir, su festín, es el exceso de glucosa. Entonces, tienes que saber que una persona que tiene exceso de glucosa casi siempre va a ser una persona con sobrepeso, una persona con diabetes, por supuesto, ese es el problema de la diabetes tipo 2, cuando hay exceso de glucosa, y personas con demasiado estrés. Tu cuerpo se estresa y cree que hay una amenaza, que hoy en día las amenazas, yo creo que el 99% de las amenazas son irreales, son imaginarias, a menos que te vaya a atacar un ladrón. En la prehistoria pues te atacaba un depredador, un mamut, un tigre de dientes de sable, o tenías que luchar contra el clan de al lado, contra la tribu enemiga para poder defender tus alimentos o tu terreno, qué sé yo. Hoy en día el 99% de esas amenazas que tú interpretas como amenazas son completamente imaginarias, pero el cuerpo no sabe que está viviendo una situación imaginaria. Puede ser que te pelees con tu jefe, con tu esposo, con tu esposa, que estés hasta el gorro porque tus hijos no están quietos en su clase en línea, porque tienes deudas que pagar, porque tienes muchos compromisos y crees que no vas a poder cumplir con todos, como me pasa a mí, porque me estreso, porque quiero llegar a tiempo a algún lugar y en mi mente se crea una situación de peligro completamente imaginaria y sin sentido. Sin embargo, todas estas situaciones generan, tu cuerpo produce para protegerte una hormona que se llama cortisol, que es la hormona del estrés. Y recordemos que esta hormona le manda una señal al hígado, obliga a tu hígado de que la reserva de glucosa, recordemos que ese es el problema con el sobrecrecimiento del hongo Candida albicans, le manda una señal, obliga a tu hígado de que saque esa glucosa que tiene de reserva, que se llama glucógeno, que la mande hacia afuera, hacia el torrente sanguíneo. Esa glucosa no se usa y lo que sucede es que termina convirtiéndose en grasa. Entonces, también el estrés es un grave problema. Ahora, hay otro problema con lo que sucede después de que tú empiezas a tener un sobrecrecimiento de este hongo. Este hongo, te mencioné en un inicio que es capaz de producir 78 tóxicos diferentes dentro del cuerpo, lo cual el cuerpo, para protegerse, cubre estos tóxicos de grasa, lo cual hacen prácticamente imposible
que tú puedas adelgazar. Cómo este hongo cándida crece, cuál es su alimento favorito, tú puedes eliminarlo de tu cuerpo. Ahora, ¿qué necesitas para que tú conozcas el enemigo? Saber cuáles son esos síntomas. ¿Cuáles son esos síntomas que van a delatar a este hongo? Hay alrededor de 26 síntomas diferentes que te van a decir. De hecho, esto es basado en un cuestionario de un alergista muy famoso llamado el doctor William Crook. De este lado lo tengo escrito por si quieres buscar información sobre él. Y bueno, él creó un cuestionario porque él se da cuenta que estas personas que no podían adelgazar, bueno, pues tenían una serie de síntomas los cuales coincidían, se repetían en las personas. Ahora vamos a repasar esos síntomas uno a uno para que tú puedas desenmascarar a este enemigo. Y déjame decirte algo muy interesante. El hongo, cuando hay una sobrepoblación, simplemente está haciendo su trabajo. Así como lo oyes. Este hongo lo único que está haciendo es cumplir su función como cualquier hongo que hay en este planeta. Un hongo lo que hace es transformar, deshacer esa materia que ya está o casi muerta o muerta en la naturaleza, dentro de tu cuerpo, tejido viejo, células muertas, para regresárselas a la naturaleza. Vuelvo y repito, el hongo, su función principal es degradar, convertir, regresarla a la naturaleza a través de un proceso de degradación. Es como cuando tienes un pan que ya tiene días fuera del refrigerador, entonces le aparece hongo para que pueda degradarse y regresar a la naturaleza. Lo mismo pasa dentro de tu cuerpo. Quiere decir que cuando tu cuerpo está en mal estado, este hongo es muy fácil de reproducirse. Entonces tú eres el responsable, tú eres la responsable de solucionar este problema. El resultado de que este hongo haya sobrecrecido en tu cuerpo, porque recuerda, todos los seres humanos tenemos este hongo, pero el problema no es si lo tienes o no, porque todos lo tenemos. El problema es cuánto tienes dentro de tu cuerpo. Entonces, la razón por la cual este hongo ha crecido de manera exagerada dentro de tu cuerpo es porque le diste demasiado abono. ¿Y cuál es ese abono? Exceso de carbohidratos, exceso de estrés. ¿Cuáles son esos síntomas? ¿Cómo tú puedes saber si tienes o no este hongo cándida? Porque no nada más es exclusivo para gente con sobrepeso, también personas delgadas, personas flacas, tienen este hongo y les cuesta deshacerse, por ejemplo, de la grasa abdominal, junto con todos estos síntomas. El primero es acné. El acné, si tienes 25, 30 años, 40 y tienes problemas con acné, ojo con eso. Alergias a la humedad. A este hongo, recuerda que le fascina la humedad, le fascina la oscuridad, entonces se va a presentar con mayor intensidad cuando estés en un ambiente o en un área húmeda. Siguiente, alergias a alimentos. Cuando tú tienes el hongo cándida, te vuelves todavía más alérgico, ya te encuentran un montón de alergias, el médico no sabe qué hacer, estás tomando un montón de antihistamínicos y bueno, se vuelve toda una confusión. Siguiente, alergias a prendas o a joyería también es un síntoma. Cistitis en el caso de las mujeres, infecciones urinarias, en el caso de los hombres también, infecciones urinarias, en donde pues el hongo, al crear estos tóxicos, es mucho más fácil, irrita, acidifica el cuerpo. Y gente que tiene problemas recurrentes con infecciones urinarias y no se explica por qué, muy probablemente sea por este hongo. Dolores de cabeza, por todos los tóxicos que genera un montón de sustancias y por supuesto que el cuerpo empieza a reaccionar. Dolores menstruales fuertes, precisamente porque donde se presenta es en la zona vaginal, coágulos, el famoso síndrome premenstrual no es normal. Cuando una mujer tiene cólicos exagerados, dolores intensos que literal incapacitan a las mujeres, es muy probable que se deba a este hongo. Dolores musculares, por supuesto, estos tóxicos lo que generan es que el cuerpo se acidifique. El exceso de estos tóxicos, al fermentar el azúcar, que de eso se alimentan, genera algo que se llama ácido láctico. Y es como cuando haces ejercicio y generas ácido láctico y luego te duelen los músculos después de entrenar. Bueno, sucede, aunque no estés entrenando,
al fermentar estos azúcares o esta glucosa de los cuales este hongo cándida se alimenta, bueno, genera exceso de ácido láctico, lo cual se vuelve un problema, dolores musculares crónicos y no te explicas por qué tienes estos dolores musculares. Estreñimiento, fatiga o debilidad continua, flujo o picor vaginal, frío en extremidades, en manos y pies, gases estomacales, gases intestinales, que no te explicas por qué, infecciones de oído, trastornos en la menstruación, a lo mejor este mes sí te llega tu menstruación al día 28, a lo mejor después al día 30 y luego 2 meses sin tener tu menstruación. Todo esto se debe precisamente al sobrecrecimiento del hongo cándida. Picor, irritabilidad o depresión. Esto es un grave problema con el hongo porque ya los neurotransmisores ya no pueden hacer su trabajo, ya no funcionan correctamente y bueno, ahí ves a las personas que tienen hongo cándida siendo medicadas con un montón de pastillas antidepresivas, ansiolíticos y bueno, cuando la solución es este hongo y nada que ver con el tema de la depresión, ¿ok? Y bueno, picor en la piel, porque este hongo no resiste la luz, estos rayos ultravioleta que están de manera natural en la luz solar, matan a este hongo. Recordemos que le gusta lo húmedo, lo oscuro, que es en donde se reproducen, y este picor en la piel lo vas a sentir, curiosamente, por las noches después de bañarte, porque les encanta reproducirse en humedad después de bañarte y en lugares oscuros. Por eso en la noche y después de bañarte vas a sentir que este picor en la piel se empieza a presentar. Resequedad excesiva en la piel, por lo mismo vas a notar que tu piel se va a empezar a poner más seca de lo normal. Manchas al exponerte al sol, porque este hongo muere con el sol, entonces empiezan a generarse manchas inexplicables. ¿Qué sucede? Te expones al sol, el hongo empieza a morir y empieza a mancharte la piel. Esas manchas es el hongo muerto en tu piel. También sensibilidad a la luz, por la misma razón. Detestan la luz y empiezas a sentir que te lagriman los ojos porque el hongo se aloja justo detrás del ojo y al tú tener la luz directa en los ojos, empiezas a lagrimar de una manera inexplicable. Entonces se presenta la fotosensibilidad. También tenemos que te vuelves sensibles a olores químicos, al tabaco, a los perfumes, a lo mejor al olor de los desodorantes de auto. ¿Por qué? Porque el cuerpo ya pierde la tolerancia debido a que hay tantos tóxicos químicos en el cuerpo que este mismo hongo produce al fermentar el azúcar, al estar presente, son desechos de este mismo hongo cándida. Entonces ya el cuerpo, ya la tolerancia es nula prácticamente a otros químicos del exterior. Entonces, ojo ahí también. Sabor a metal en la boca es curioso, es clásico de un problema con un sobrecrecimiento del hongo cándida. Y también sinusitis. La mayoría de los casos de sinusitis están relacionados con un sobrecrecimiento del hongo cándida. Y, por supuesto, que metabolismo lento.